Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos en el libro de El mago Merlín y la profecía de los druidas. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama El desembarco. Vortigern apoyó una mano sobre la almena y contempló el horizonte. Bajo sus pies ascendían hasta 6 graníticos cuerpos de recios sillares. En las montañas brumosas como aquella, la torre que culminaba el complejo defensivo de Dinas Emrys descollaba entre los jirones de niebla que cubrían el valle y parecía flotar sobre el mundo como en un sueño materializado a costa de sudor y de sangre. Solo tras el hallazgo de la galería y la laguna subterránea, bajo el promontorio sobre el que se alzaba la fortaleza, así como de los 2 dragones que dormitaban en ellas, había podido el señor de Gales finalizar su obra sin que nuevos derrumbamientos tornaran a poner en jaque su gran proyecto y su reputación. Había valido la pena, se dijo ahora. No existía un bastión como aquel en toda la isla. Como cada día desde su conclusión, observó satisfecho el perímetro defensivo que rodeaba la torre y el promontorio, un doble cinturón almenado con sendos fosos y hasta 6 baluartes, todos ellos bien provistos, como la propia torre prismática, de matacanes, garitas voladas y aspilleras para facilitar el tiro de los defensores y brindarles protección al mismo tiempo. Ningún detalle había sido dejado al albur en la planificación, ejecutada por los más reputados arquitectos y maestros canteros del orbe cristiano. El ancho adarve que recorría toda la muralla permitía el rápido movimiento de tropas de un punto a otro del recinto fortificado, en función de las necesidades defensivas en cada momento, y el complejo abarcaba entre sus muros uno de los 2 lagos glaciares que existían junto al promontorio, garantizando el abastecimiento de agua dulce. La fortaleza y el risco que le servía de asentamiento se alzaba en el corazón de un gran valle sombrío, rodeado a su vez por un circo de altas montañas y picos de escarnados, cuyos pasos eran controlados por sendas guarniciones. Varias millas al oeste, a espaldas del valle y del fortín, un mar gélido y furibundo se hacía añicos contra los escarpados acantilados, haciendo imposible el desembarco por aquel punto. Nadie podía poner el pie en la agreste región de Gwynedd sin que las vigías de la gran atalaya de Dinas Emrys advirtieran su llegada. Había llevado un tiempo a Vortigern recuperar su proverbial confianza. Sin embargo, aún escocía en su orgullo la repentina y secreta marcha de Merlín, el misterioso adivino que había vaticinado el hallazgo de la galería y los dragones, y sobre todo la nota manuscrita que éste había dejado al caudillo antes de huir de Dinas Emrys, la misma jornada
en que la torre fue terminada. Durante los festejos de celebración del fin de la obra. En aquella nota, Merlín le había desvelado el oculto significado del terrible combate que los dos dragones habían sostenido entre sí al ser despertados. El dragón derrotado, el rojo, por cuya victoria Vortigern había apostado para sí durante la lucha, representaba al señor de Gales, y su linaje le había dicho Merlín. El blanco, el que había aniquilado in extremis a su rival con una postrera y potente llamarada, a pesar de su menor tamaño, representaba a su vez a la casa de Constance y a sus vástagos, Pendragón y Uther, los legítimos herederos del trono de Logres, traicionados por el ambicioso Vortigern, cuyo papel en la muerte del hermano mayor de aquellos, el infortunado Mainés, nunca había sido esclarecido del todo. Si Vortigern no abdicaba y se hacía a un lado, había dejado escrito Merlín, sería aniquilado por los hijos de Constance, al igual que el corpulento dragón rojo había sido aniquilado por el blanco. Vortigern había hecho pedazos aquella nota y la había arrojado al fuego, pero durante semanas su contenido lo había atormentado. A lo largo del tiempo en que el joven druida había permanecido en Dinas Emreis, había tenido sobradas pruebas de su extraño poder, y su propio consejero, Aulus, antes de caer en desgracia, lo había prevenido repetidas veces sobre el peligro de ese poder revestía para sus planes. El caudillo contempló el ascenso del disco solar entre los picos orientales y sintió en el rostro la caricia de sus rayos tibios. Aquella zozobra inicial había terminado por diluirse. Sin embargo, a medida que aprestaba la nueva fortaleza y comprobaba su solidez, al tiempo que comenzaba a reclutar una gran hueste para hacer frente a los hijos de Constance, Vortigern descendía de un rancio linaje de guerreros galeses. Hacía falta algo más que una profecía y un hechicero imberbe para quebrar su moral y la convicción que tenía de ser un elegido, llamado a reeditar los éxitos de imperios anteriores, de prohombres y ejércitos que una vez establecieron también su base en aquel promontorio remoto pero inexpugnable. Dispuesta la fortaleza, el reclutamiento de tropas también avanzaba a buen ritmo. Con la promesa de una buena paga, gran parte de los casi 2 millares de obreros que, procedentes de todos los rincones de la isla, habían terminado trabajando en la obra, habían sido enrolados en la hueste que iba a defenderla, y las levas por las comarcas galesas también había dado comienzo. La vasta red de espías e informadores con que Vortigern contaba le había hecho llegar de tanto en tanto noticias de movimientos sospechosos de agentes llegados del otro lado del mar, del sur, para entrevistarse con señores de todo el territorio, pero el caudillo seguía dando por sentado que, más allá de las maniobras de distracción, el pretendiente Pendragón y sus aliados golpearían primero en el feudo sobre el que ostentaban derechos, el reino de Logres. Vortigern
confiaba en las recias defensas de los puertos de Logrés y contaba además con un nutrido contingente de aliados sajones asentados en aquellas tierras, guerreros feroces que pondrían las cosas muy difíciles a los atacantes mientras él terminaba de formar su gran ejército en el noreste. Aún así, y obrando con prudencia, 2 días atrás había enviado una primera mesnada de 2 millares de hombres rumbo a Londeín para reforzar aún más el oriente. Si los herederos de Constance lograban romper aquel muro, lo harían a costa de numerosas bajas, y después dispondría de todo el tiempo del mundo para aplastar a aquellos que quedasen en pie con el grueso de las tropas que estaban reunidas en Dinas Emrais. El señor de Gales sonrió, anticipando aquella victoria. Sería solo la primera de muchas, se dijo, pues aniquilados los hijos de Constance y sus aliados, tendría el paso expedito a Bretaña la Menor y podría establecer ahí la cabeza de puente que precisaba para su futura expansión por el continente. Solo necesitaba armarse de una justificación para ello, y Pendragón, guerrero, bisoño e inexperto, por más que otros buitres veteranos, como los traicioneros señores de Kentrice y de Wells, se hubieran arrimado a su causa, estaba a punto de ser proporcionándosela. Estaba a punto de proporcionándosela. El sol ascendente había comenzado a disipar las brumas matinales cuando la figura de un jinete se hizo visible hacia el sureste. Había descendido a toda velocidad una de las cumbres y ahora, escupido por las últimas nieblas, atravesaba el yermo valle como alma que lleva el diablo, dejando una nube de polvo a sus espaldas. Casi en el mismo instante en que Vortigern advirtió su presencia, los vigías apostados en los torreones hicieron sonar sus cuernos. Vortigern salió entonces de su ensimismamiento y su gesto se endureció. Abrid las puertas, ordenó antes de comenzar a descender por la gran escalera de caracol que conducía a las plantas inferiores. Los acontecimientos tal vez se estuvieran precipitando. La montura del jinete se desmoronó en el mismo patio de armas, nada más traspasar la última de las puertas, boqueando espuma reventada por esfuerzo. La fortaleza era la última de una larga cadena de postas que llegaban a todos los rincones de la isla. El jinete fue conducido de inmediato a presencia de Vortigern, a una amplia estancia decorada, con tapices, donde el caudillo aguardaba acompañado de varios sirvientes y consejeros. Una gran flota ha sido avistada bordeando la costa sur y navegando hacia el oeste, mi señor. Medio centenar de naves, tal vez más, dijo el emisario, hincando la rodilla en el suelo y hablando con dificultad, todavía sudoroso y exhausto. Había cabalgado una jornada entera sin interrupción, portando el mensaje que había llegado en sucesivos relevos desde Selesye.
donde la flota había sido divisada a lo lejos por primera vez. Vortigern contaba con un buen sistema de oteros y atalayas situados a lo largo de todo el litoral. Se trata de Pendragón y sus aliados bretones, señor, añadió el jinete. Un murmullo de sorpresa y preocupación recorrió la sala. 3 escalones más arriba que el mensajero, sentado en la silla curul en la que gustaba de recibir a los emisarios con romana austeridad, el señor de Gales escuchó la noticia que con aparente impavidez. Así pues, sus enemigos estaban en marcha, bastante antes de lo esperado, y atacado por un flanco del todo imprevisto. ¿Hay algún indicio de dónde esperan tocar tierra?, preguntó con su voz grave y autoritaria. Todavía no, señor. Cuando fueron avistados desde Selesye, navegaban hacia el oeste con viento favorable y alejadas de la costa. En los próximos días, si no en las próximas horas, arribarán más mensajeros con nueva información desde los siguientes oteros. Todos los puestos de vigilancia han sido avisados y a la espera de vuestras instrucciones. Se han enviado mensajeros a las guarniciones litorales para que se apresten para un desembarco. En el momento de recibir yo el mensaje, no estaba claro si el enemigo pretende navegar hasta las costas de Gales. Vortigern guardó silencio unos instantes. Recalibrando la situación, no podía negar que el hijo de Constance tenía gallas. Soldado experimentado y consumado estratega, el señor de Gales había comprendido al punto las intenciones de su rival. No se atreverían a desembarcar en Gales, arriesgándose a una derrota definitiva, nada más echar el pie a tierra, ni perderían tiempo circunvalando la isla hasta ahí, perdiendo el factor sorpresa y la capacidad de iniciativa. A buen seguro, pensó, lo que pretendían era rehuir a sus sajones en el este, bien guarnecido, y golpear por sorpresa en el mismo sur, para marchar después hacia Dinas Emrys, esquivando los territorios más castigados por el hambre y la sequía. Un plan audaz, qué duda cabía, pero tremendamente arriesgado. Desde cualquier punto meridional en que desembarcaran Pendragón y sus aliados, el camino hacia Dinas Emrys sería igualmente largo y penoso. Vortigern solo tenía que asegurarse de que los señores de los feudos centrales, la mayoría vasallos suyos, opusieran resistencia a los invasores durante el tiempo suficiente para que él pudiera formar una gran pinza con la numerosa hueste que estaba acabando de reunir en el norte, y los sajones llegados del este, con la que triturarían a los hijos de Constance, triturando a sus aliados con ellos y a sus fatuas aspiraciones. Pero, ¿cuál sería el punto en el que pensaban desembarcar? El astuto caudillo no tardó en colegir que se dirigían probablemente hacia la desembocadura del río Wei, zona de playa,
barras arenosas y buenos puertos naturales. En tiempos, además, Constance había gozado de buenas relaciones con los señores de la Marca del Sur y de Avilión, incluso con algunos nobles córnicos del suroeste. Sí, Barrutó, sería sin duda ahí donde atacarían. Vortigern frunció el ceño. Tal y como sus enemigos habían previsto, no contaba con margen suficiente para reaccionar y reforzar las defensas costeras en aquel punto. Tardaría al menos una semana todavía en poner a punto su gran hueste para salir al encuentro de los invasores. Debía actuar con presteza y resolución, y así lo hizo, pues nunca le temblaba el pulso. Dad de beber y de comer a este hombre, y un lecho para que reponga fuerzas, dijo, poniéndose en pie. Reunid presto a los caballos y jinetes más rápidos, que un mensajero parta de inmediato hacia el este, en busca de la mesnada que salió hacia Logres hace 2 días y le dé orden de regresar. Que los 2 más veloces partan hacia Huique Regis y transmitan a las guarniciones de la zona la necesidad de resistir a toda costa y repeler el desembarco. Que una docena más acuda a la biblioteca, donde redactaré y despacharé mensajes para los señores de los feudos centrales, recordándoles sus obligaciones. Quien ose traicionarme y unirse a Pendragón lo pagará muy caro. Traed también varias palomas mensajeras de las adiestradas para volar hasta Lundeín, que refuerce la seguridad de mi esposa y de mi hijo, y que para cuanto antes hacia el oeste un contingente de 3,000 sajones, y que parta cuanto antes hacia el oeste un contingente de 3,000 sajones. Agilizad las levas en todas las comarcas adyacentes, que las forjas y herrerías doblen sus turnos para armar a las tropas. Interceptaremos a esos perros a mitad de camino y los haremos trizas. Lamentarán su osadía. Las órdenes de Vortigern fueron obedecidas al punto. Pronto, toda la fortaleza y sus aledaños hervían de actividad. No había transcurrido una hora siquiera cuando el primer jinete partía ya a toda velocidad en busca del contingente enviado hacia Logres para ordenar que diera la vuelta. En su vertiginosa carrera, antes de enfilar la ruta del oriente, el mensajero se cruzó con otro jinete muy cerca de las puertas del castillo. El que llegaba lo hacía después de cabalgar sin descanso durante varias jornadas. Como el primero en arribar aquella mañana, procede del sur, pero de más al oeste, de uno de los feudos que los invasores habrían de atravesar en su camino hacia el norte. Portaba consigo una promesa de lealtad, o más bien una propuesta. Tan pronto como las naves fueron avistadas en el horizonte, cerca del mediodía, los vigías hicieron sonar sus cuernos y se corrió la voz de la llegada de los invasores por todas las defensas costeras de Huique Regis y el fuerte sitio en la cercana isla. Desde que arribaron
las noticias del avistamiento del enemigo, Sir Wilfrid, señor de aquellas tierras y vasallo de Vortigern, apenas sí había contado con una jornada para reforzarse y aprestarse para el choque. Visiblemente agitado, desplegó a sus arqueros por la playa y el puerto y dio orden a las catapultas de disparar en cuanto las embarcaciones enemigas estuvieran a tiro. Después se encomendó al Dios único y se dirigió en barca hasta la isla, pues sabía bien que si la fortaleza caía, todo estaría perdido en poco tiempo. Del extremo norte del islote partía un largo tómbolo, una barra de roca y arena que corría paralela a la costa durante millas, formando una luenga laguna de aguas salobres y calmas, a las que la flota tendría el paso franco si lograba rebasar la isla por el estrecho paso que la separaba de tierra firme y de la aldea portuaria. Cuando las decenas de barcos se hicieron claramente distinguibles y comenzaron a aproximarse hacia la costa, los rostros de muchos de los defensores, algunos reclutados a la fuerza en las granjas cercanas la noche anterior, palidecieron. De los que formaban en la playa en largas hileras, muchos volvieron la cabeza hacia atrás con gesto angustiado, hacia las catapultas y trabuquetes, depositando en ellos sus únicas esperanzas. Muy pronto las maderas y cuerdas de los ingenios mecánicos comenzaron a crujir y los proyectiles incendiarios silbaron surcando el cielo gris, rumbo a las naves, dejando una estela de humo blanco tras de sí. Varios de ellos impactaron en los velámenes de algunas de las embarcaciones, cuyas tripulaciones corrieron a apagar las llamas con cubos de agua. A la vista de las llamas y presintiendo la inminencia del combate, las monturas se agitaron nerviosas en los barcos que las transportaban, y los hombres trataron de tranquilizarlas sin mucho éxito. La batalla comenzaba. En la nave capitaneada, los sirvientes terminaron de ajustar las cotas y armaduras de Pendragón y Úter. La isla es vulnerable por el flanco noroeste, dijo Pendragón con serenidad. Usaremos las rampas para desembarcar y portaremos escalas para asaltar el fortín. Una vez lo tomemos, tendremos el paso expedito a la laguna. Bliard, Tarwine y los demás no deberían encontrar muchos problemas para hacerse con la plaza con la playa y el puerto. Mientras tanto, pues los superamos ampliamente en número. Además, a excepción de los miembros de la guarnición y de los escasos 2 centenares de jinetes que aguardan tras las líneas, la mayor parte de lo que ves ahí delante son arqueros, campesinos que no dudarán en oír en cuanto saltemos de las naves y ganemos la arena, añadió, señalando hacia el frente, a la costa donde hormigueaban la multitud de hombres. Una bola de fuego silbó unos palmos por encima de las cabezas de los hermanos, que se agacharon, y fue a estrellarse en el agua muy cerca de la borda. ¿Insistes en liderar el asalto al islote? Es peligroso exponerse así. Déjame al menos ir contigo, dijo Úter, estirando los dedos dentro de los guanteletes y haciendo el pomo de su espada. Cedric y yo iremos delante.
Un rey debe dar ejemplo. Asegúrate de que los arqueros nos cubran bien mientras salvamos las pasarelas y lidera luego la segunda oleada junto a Huir. El bastión no está bien guarnecido. Si atacamos por varios puntos, no aguantarán la presión mucho tiempo. A su alrededor, el fuego enemigo se intensificó, al tiempo que, tal y como había sido acordada, la mitad de la flota viró hacia Huique Regis y la desembocadura del río, mientras el resto mantenía el derrotero hacia la isla, cada vez más próxima. Sobre las almenas del fortín que la coronaba, los arqueros locales tensaron sus arcos. «Sé prudente», dijo Uther, tomando a Pendragón del brazo. «Lo seré», respondió él, posando a su vez sus manos sobre los hombros de su hermano menor. «Sé que si caigo, tú defenderás con honor nuestra causa, y serás también un magnífico rey». Y antes de que Uther pudiera responder, le dio un palmetazo. «Pero eso no sucederá hoy». En ese momento, Sir Cedric, que había estado disponiendo el contingente de asalto junto a Sir Gawain, se llegó apresuradamente hasta el castillo de proa, donde estaban los hermanos, y tomando 2 escudos consigo, los protegió con ellos, obligándolos a agacharse junto a él. «A cubierto por todos los santos», gritó un momento antes de que una nube de flechas oscureciera el cielo y se abatiera sobre la cubierta, arrancando los primeros alaridos de dolor y causando las primeras bajas entre los tripulantes. «No permitiré que os asateen delante de mis propios ojos, como hicieron con vuestro hermano», añadió, y luego se incorporó de nuevo, aprovechando el breve lapso mientras los tiradores enemigos recargaban. Poco tiempo después, la mayoría de las naves que habían enfilado rumbo al islote lo alcanzaron prácticamente incólumes y asediaron su costa maniobrando con ayuda de los remos. Los capitanes dieron orden entonces de tender las largas rampas que portaban consigo para facilitar el desembarco. Desde las naves, los arqueros invasores coordinaron sus esfuerzos para barrer las almenas del fortín isleño y dificultar el tiro de los defensores, mientras varios hombres se arrojaban al agua para asegurar las pasarelas y otros hacían lo propio para vadear sin su ayuda el último tramo hasta hollar la pequeña playa o alcanzar las rocas de sus extremos, más bajas en aquel punto que en el sur de la isla, donde, aún acosados por los proyectiles enemigos, iniciaron con arrojo la escalada del promontorio central sobre el que se asentaba el bastión. Aprovechando la cobertura de una descarga cerrada de sus tiradores y anticipándose a los contingentes de las naves vecinas, Pendragón salvó la banda del barco y, seguido de Sir Cedric, encabezó el primer grupo de asalto al islote. Su ejemplo fue rápidamente imitado por las tripulaciones de las naves que acompañaban a la capitana, que enseguida asaltaron también la pedregosa playa
y las rocas adyacentes con ayuda de rampas y portando consigo a la carrera largas escalas de madera y cuerdas con garfios. Muy pronto las escarpadas laderas que ascendían hacia el bastión, así como al tortuoso camino que conducía hasta su puerta principal, hirvieron de atacantes que pugnaban por alcanzar sus muros bajo una inclemente lluvia de dardos. Bajo la dirección de Pendragón, el grupo de vanguardia utilizó los escudos para formar un caparazón acorazado y transportar una escala que fijaron en el muro. Varios hombres, incluido su comandante, habían comenzado a trepar por ella cuando, a una orden de Sir Wilfrid, un gran caldero de cobre lleno de aceite hirviendo asomó por encima de las almenas. «¡Cuidado! ¡Apartaos!», gritó Pendragón al advertirlo, descolgándose por uno de los extremos de la escalera, del que quedó suspendido, aferrado con una sola mano. El aviso llegó tarde, sin embargo, para el hombre que lo precedía y los tres que lo seguían. El líquido candente se derramó sobre ellos, derribándolos de la escalera y haciéndolos caer a plomo al suelo, donde se retorcieron bramando, descalabrados y víctimas de espantosas quemaduras. Antes de que los defensores vertieran un segundo barreño, Pendragón se deslizó de nuevo hasta la base de la escala, donde Sir Cedric y otro de sus hombres lo cubrieron con las adargas y lo hicieron retroceder hasta un peñasco que ofrecía cobijo. «¿Acaso tienes prisa por morir?», le dijo el señor de Kentrice, visiblemente exhausto por la carrera y la previa ascensión al promontorio. En ese momento oyeron la voz de Uther a sus espaldas, ordenando a los arqueros una nueva descarga sobre el fortín, antes de ponerse al frente de una segunda oleada de atacantes junto a Sir Owain. Más allá, a sus espaldas, el resto de las naves luchaban por ganar la playa junto a la desembocadura del Wey, bajo una intensa lluvia de proyectiles incendiarios y de flechas. Ayudándose de los remos, los barcos de menos calado trataban de salvar la rompiente y aproximarse a la misma orilla, mientras las naves más voluminosas debían detenerse a mayor distancia, de modo que sus tripulantes tenían que arrojarse al agua para vadear un trecho más largo. Aquellos momentos en los que los barcos permanecían parcialmente fondeados mientras se armaban las rampas y los guerreros que se habían arrojado directamente al agua no habían ganado todavía la orilla, eran los más delicados para los invasores, pues durante la maniobra ofrecían un excelente blanco a los defensores y varias de las embarcaciones fueron alcanzadas de lleno. Las primeras decenas de hombres que saltaron por la borda, dispuestos a vadear el último trecho, fueron recibidos por una pavorosa descarga de flechas que sembró la muerte a diestro y siniestro entre ellos. Algunos trataron de esquivarlas sumergiéndose, pero las flechas los alcanzaban también bajo las aguas, tiñéndolas de rojo. Lastrados por el peso de sus pertrechos, muchos de los heridos se hundieron sin remisión hasta el fondo, donde perecieron ahogados o desangrados, luchando en vano por desprenderse de la impedimenta. Desde las cubiertas de las embarcaciones, Briard, Tatooine y el resto de los capitanes vociferaban sin descanso,
ora apremiando el despliegue de rampa, ora exhortando a sucesivos contingentes a arrojarse a las aguas. Pronto, el número de hombres que las vadeaban fue tal que las descargas de flechas no pudieron impedir su avance. Fue entonces cuando, a una orden de su capitán, la caballería defensora, que aguardaba tras las filas de los arqueros apostados en la arena, se dividió en dos grupos y galopó en direcciones contrarias hasta alcanzar los extremos opuestos de la playa. Desde ahí, y obedeciendo una nueva orden de su jefe, ambos grupos de jinetes se arrojaron al galope en el preciso momento en que los primeros atacantes ganaban la orilla y se disponían a marchar contra los arqueros. El embiste de la caballería por ambos flancos sobre aquella vanguardia, cuyos integrantes estaban todavía exhaustos por el esfuerzo, fue terrible, y la primera oleada quedó prácticamente aniquilada. Con todo, una segunda y una tercera siguieron casi de inmediato a la primera, gracias a las rampas ya instaladas, que permitieron agilizar el desembarco de las tropas de las primeras monturas. Al trabarse combate en la orilla, otro de los comandantes defensores dio orden a los arqueros de detener las descargas y abandonar los arcos en la arena para desenvainar las espadas y cuchillos y arrojarse a la lucha cuerpo a cuerpo. Como algunos de los campesinos vacilaron en hacerlo, los amenazó con su propia espada y, aregándolos con grandes voces, los lanzó a empeñones en pos del enemigo. Se libró entonces una cruenta lucha en la misma orilla, y muy pronto no solo las aguas, sino también las arenas se tiñeron de sangre entre el ensordecedor griterío. Mientras tanto, en el islote los atacantes habían logrado fijar decenas de garfios en las almenas del fortín y comenzaban a ascender los altos muros por centenares. Asaltados por todos los flancos, los defensores apenas sí daban abasto a repeler la horda de enemigos, manteniendo la sangre fría y haciendo gala de un pundonor encomiable. Sir Wilfrid multiplicaba sus esfuerzos, exhortando a los suyos sin descanso. Sabía en su fuero interno que la batalla estaba perdida, pero estaba determinado a resistir hasta el final. Nuevos calderos de plomo fundido y de aceite hirviendo fueron izados a toda velocidad hasta las almenas. En ese instante, Uther, que había alcanzado la posición de su hermano Pendragón y de Sir Cedric, tomó de su carcaj una flecha incendiaria y prendiendo la punta con la antorcha que portaba, a tal efecto, uno de sus hombres apuntó al más grande de los barreños que, llenos de líquido hirviente, asomaba ya sobre el adarve. Lo hizo con tal puntería que antes de que el candero fuera volcado, el dardo ardiente prendió fuego al aceite y las llamas se extendieron presto por el resto de los recipientes, así como por los atuendos de quienes los portaban. Estos, al dejar los barreños presa del pánico, provocaron un mal mucho mayor. Varios de los hombres se desplomaron muralla abajo envueltos en llamas, mientras dos de los gigantescos calderos caían intramuros junto con su contenido, incendiando fatalmente un montón de heno próximo a las cuadras. Al ver el fuego extenderse por el interior del fortín, el desconcierto y el desaliento se apoderaron de sus defensores.
lo que fue aprovechado por los asaltantes, con Pendragón a la cabeza, para abrir una brecha definitiva y trabar combate en el estrecho Adarve, venciendo la oposición de los que ahí resistían, antes de penetrar como una tempestad en el bastión. Al mismo tiempo, en la playa, la batalla vivía también sus instantes decisivos. Armadas las rampas de popa de los barcos de mayor tamaño, los caballeros, comandados por Briat y Tadwains, salieron en tromba, ya sobre sus monturas y completamente pertrechados, desnivelando la cruenta contienda que se libraba en la orilla, cuando los jinetes defensores comenzaron a retroceder ante su empuje y poco después a huir en desbandada. Las tropas de a pie no tardaron en seguir su ejemplo, tratando de escapar de una masacre segura. Sin renunciar a la carga, los hijos de Agrace persiguieron a los fugitivos un buen trecho, causando numerosas bajas entre ellos, antes de hacerse con el control del puerto y de la aldea costera, completamente desierta para entonces. Las tropas de a pie siguieron a los jinetes y se extendieron por la playa hasta tomarla en toda su extensión. Los defensores habían huido y aquellos desgraciados que no pudieron ponerse a salvo fueron arrodillados y acuchillados sin piedad. Afianzada su posición, los vencedores celebraron la toma de la playa y del puerto con un gran griterío. El clamor fue tal que pudo oírse desde lo alto del islote, donde en el interior del fortín todavía resistía una cincuentena de defensores batiéndose con denuedo y formando un círculo cada vez más estrecho. Sir Wilfrid ya no se contaba entre ellos, pues había caído poco antes cuando el proyectil de una ballesta le atravesó el cuello de parte a parte, fulminándolo en el acto. Al escuchar el griterío procedente de la playa y constatar que también ahí estaba todo perdido, el oficial de más alto rango de entre los que aún quedaban en pie arrojó su espada y, alzando los brazos, dio permiso a sus hombres para hacer lo mismo. Desde las almenas, un centenar de arqueros los apuntaban con sus flechas. Uno de los infantes de Pendragón ya se iba a abalanzar cuchillo en ristre sobre los enemigos derrotados y desarmados, cuando el hijo de Constance lo detuvo agarrándolo por el cuello. «Deteneos», gritó, «respetad su vida, han combatido con honor y serán nuestros prisioneros». Nadie osó desobedecerlo, y Sir Cedric cambió una rápida mirada de inteligencia con Sir Gowir. Había bastado una sola batalla para que Pendragón y también Uther se granjearan el respeto de la tropa. El pretendiente podía haber permanecido en las naves y desembarcar a caballo en la misma playa con la contienda ya decidida. En lugar de ello, sin embargo, había decidido formar parte del asalto al fortín y batirse en primera línea junto a su hermano menor, codo con sus propios hombres. Aquellas eran la clase de decisiones y gestos que honraban a un rey o a quien aspirase a hacerlo. ¿Qué duda cabe de que la sangre de Constance corre por sus venas, por la de ambos?, dijo Sir Gawain al señor de Kentrice. La tarde comenzaba a declinar cuando la enseña del pretendiente fue izada
en el fortín entre grandes aclamaciones. Las naves que no tenían cabida en el pequeño puerto se adentraron en la serena laguna salobre, al abrigo del viento y el olaje, donde con las últimas luces los hombres procedieron a desembarcar, ya sin peligro, los pertrechos, víveres, monturas e ingenios de guerra que todavía restaban a bordo. Una vez estuvo todo desembarcado, Pendragón ordenó levantar un campamento fortificado y convocó un consejo. El júbilo reinaba entre las tropas. La primera victoria se había logrado sin demasiadas dificultades y sin demasiadas bajas. La guerra, no obstante, distaba mucho de estar ganada, y aquellos que la dirigían sabían bien que lo más difícil estaba por llegar. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El mago Merlín y la profecía de los druidas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.